El trasplante pulmonar es un procedimiento que consiste en trasladar un pulmón desde una persona llamada donante hacia otra persona llamada receptor. Existe una tasa de trasplante de 3,4 por 1 millón de habitantes y por año, teniendo en cuenta que la supervivencia actual de los trasplantados pulmonares se sitúa en torno al 50% a los 5 años. Es fácil deducir que cada vez es más alta la probabilidad de que un neumólogo general, es decir, no especializado en pacientes trasplantados, se vea en la necesidad de asistir a personas que han sido sometidas a este tratamiento. Es por esto que actualmente se busca formar a los neumólogos generales y hacerlos capaces de detectar a los pacientes susceptibles a trasplantes, indicar el momento en el cual proceder a la evaluación de forma precisa y conocer las alteraciones de salud más frecuentes en estos pacientes. Las indicaciones de forma genérica para los trasplantes se pueden decir que cualquier enfermedad respiratoria que se encuentre en estadio final podría ser una indicación para un trasplante. La mayoría de las indicaciones, según los registros tanto nacionales como internacionales, de pacientes trasplantados se limitan a 4 entidades. Entonces, aquí vamos a encontrar la EPOC, fibrosis quística y bronquiectasia, fibrosis pulmonar idiopática y la hipertensión pulmonar idiopática. La principal indicación del trasplante en la edad pediátrica es la fibrosis quística, sobre todo en los niños mayores de 10 años. Ahora bien, en los niños menores de esta edad, menores de 10 años, las indicaciones más frecuentes son la API, la hipertensión arterial pulmonar idiopática, la fibrosis pulmonar y también anomalías congénitas como por ejemplo el déficit de la proteína B del surfactante. Bien, en este cuadro o en esta tabla le presento las enfermedades susceptibles a trasplante pulmonar clasificada en 5 grupos, empezando por el grupo de enfermedades pulmonares obstructivas. Y aquí vamos a encontrar enfermedades como la EPOC, la bronquiolitis obliterante idiopática, con o sin neumonía organizada. La bronquiolitis obliterante secundaria a rechazo crónico de un injerto pulmonar previo. También vamos a encontrar en esta clasificación las enfermedades pulmonares restrictivas. Entre estas van a estar la fibrosis pulmonar idiopática, la alveolitis alérgica extrínseca y la fibrosis pulmonar relacionada con enfermedades del tejido conectivo, como el lupus eritematoso sistémico, como la esclerodermia, etc. Entonces, en otra clasificación encontraremos las enfermedades pulmonares sépticas. Entre estas van a estar la fibrosis quística y la bronquiectasia de cualquier otro origen que no sea de los antes mencionados en las demás clasificaciones, ya sean idiopática, postinfecciosa, posttuberculosa, entre otras. Entre las dos últimas clasificaciones, entonces vamos a tener primero las enfermedades pulmonares vasculares. Y aquí vamos a tener la hipertensión arterial pulmonar idiopática, la hipertensión pulmonar secundaria a enfermedades sistémicas, embolismo graso, hemangioendotelioma, entre otros. Entonces, en la última clasificación tenemos las misceláneas y aquí tendremos neumonía lipoidea, microlitiasis alveolar, proteinosis alveolar, deficiencia del surfactante, hernia diafragmática, displasia broncopulmonar, entre otras. Saludos, mi nombre es Fidel Castillo y yo les estaré hablando sobre los criterios generales y las contraindicaciones para el trasplante pulmonar. Dentro de los criterios generales, vemos que son características que deben reunir los pacientes para considerárseles un buen candidato. Estos
podemos agruparlos en grandes grupos. Uno, que la enfermedad pulmonar que presenta el paciente esté en un estadio avanzado en el cual se hayan agotado todas las posibles opciones terapéuticas y de rehabilitación, siendo el trasplante pulmonar la única vía. Dos, una expectativa de vida inferior a 1 año o a 2 años. 3, la ausencia de enfermedad. En este caso debemos tomar en cuenta otros órganos principales como son el corazón, el hígado y los riñones, pero que individualmente se pueden realizar trasplantes combinados con el de pulmón. 4, una capacidad del paciente de mantenerse en una actividad de nivel mínimo y una ambulatoriedad a la hora de calificarlo como un buen paciente. 5, una buena disposición tanto individual como de sus familiares y allegados. 6, la edad. Debe presentar una edad inferior a 65 años cuando se desea realizar un trasplante unilateral. Una edad menor de 60 años cuando se desea realizar un trasplante bilateral y una edad inferior a 55 años cuando se desea realizar un trasplante cardiopulmonar. Las contraindicaciones han ido disminuyendo en cantidad debido a los grandes avances que han tenido los estudios con respecto al trasplante pulmonar. Dentro de estas se agruparon en 2 grandes grupos. Un grupo que asocia las contraindicaciones absolutas y otro grupo que asocia los factores de riesgos añadidos, que por sí solos no representan una contraindicación, pero que presentándose más de uno o en conjunto pueden llevar a una contraindicación como tal. Dentro de las contraindicaciones absolutas podemos tener lo que es una enfermedad significativa de otros órganos o sistemas vitales, un estado séptico o no controlado, ya sea por infección como la que se presentan por el virus de la hepatitis B o hepatitis C, trastornos psiquiátricos o abuso de sustancias, ya sean ilícitas como el alcohol o el tabaco o ilícitas, enfermedad neuromuscular progresiva, así como una enfermedad maligna previa con no tratada o con un tratamiento inferior a los 5 años. Dentro de los factores de riesgo añadido podemos encontrar la falla respiratoria aguda en la que el paciente permanece con ventilación mecánica, afectación o intervención pleural extensa, ya sea pleurodosis, o cirugía torácica mayor previa, así como la deformidad torácica grave. Tenemos enfermedades como son la diabetes, la obesidad, la desnutrición extrema, la enfermedad vascular periférica, hipertensión de difícil control, tratamiento de corticosteroides a dosis altas, diagnóstico de osteoporosis sintomática, una inestabilidad psicosocial, ya sea por parte de sus familiares o sus allegados, y una historia de mal comportamiento terapéutico por parte del paciente. Gracias. Bien, mi nombre es Asmil Landa. Yo voy a continuar con el tema de trasplante pulmonar. Esta vez vamos a abordar las complicaciones del trasplante pulmonar. Estas suelen clasificarse en infecciosas y no infecciosas. En las infecciosas vamos a tener las bacterianas, citomegalovirus y otros virus, hongos, micobacterias, Pneumocystis carini y Toxoplasma gondii. Dentro de las no infecciosas vamos a tener en las precoces el rechazo agudo, que es la más importante, disfunción temprana del injerto, complicaciones en la anastomosis, embolismo pulmonar, atelectasia. En las tardías vamos a tener el rechazo crónico, que suele presentarse por medio del síndrome de bronquiolitis obliterante, rechazo agudo, enfermedad linfoproliferativa post-trasplante, entre otras. Las cifras de mortalidad vamos a tener que rechazo crónico ocupa un 46%, las infecciones un 17%, los problemas cardiovasculares un 8% y las neoplasias un 7%. El rechazo agudo tiene mayor incidencia en la segunda y tercera semana post-trasplante y suele cursar con disnea, leucocitosis y fiebre. El diagnóstico diferencial del rechazo agudo se va a hacer por medio de imágenes y
también por medio de infecciones bacterianas, infecciones por gérmenes oportunistas, bronquiolitis obliterante con neumonía organizativa, complicaciones de las vías aéreas. En cuanto al rechazo agudo, ¿qué debemos de hacer? Debemos tomar en cuenta el desarrollo rápido o progresivo del infiltrado intersticial que vamos a observar en la imagen o radiografía y va a estar más marcado en la región periiliar. Aparición o aumento de líneas septales, va a haber lo que es una resolución rápida de los infiltrados tras un bolo de corticoides endovenosos. Entonces tenemos que tener una confirmación anatomopatológica y gradación del rechazo mediante lo que es la biopsia pulmonar transbronquial. Las muestras se van a tomar por medio de broncoaspirado y lavado broncoalveolar. Todo esto tiene que tomarse en cuenta el grado de afectación, ya que una persona en grado 1 y 2 va a estar asintomático, pero en grado 3 y 4 va a cursar con síntomas. ¿Qué debemos tomar en cuenta? Ante un episodio de rechazo agudo, se va a administrar un bolus por vía endovenosa de 10 miligramos sobre kilogramo o de 500 a 1000 miligramos de metilprednisolona durante 3 a 5 días consecutivos. Los síntomas clínicos generalmente van a mejorar las 24 a 48 horas y las alteraciones fisiológicas van a volver a su estado basal normal en varias semanas. El rechazo crónico, este es el talón de Aquiles del trasplante pulmonar o la mayor incidencia, debido a que suele manifestarse por la bronquiolitis obliterante, con siglas BO, que llega a afectar el 50% de las personas trasplantadas o de los supervivientes en los 5 años luego del trasplante. El rechazo crónico es la principal causa de morbilidad tras el trasplante y suele cursar de dos formas, que son el rechazo vascular crónico, que es una forma de presentación menos frecuente, y el desarrollo de una bronquiolitis obliterante, que es la forma más común y de mayor morbilidad de los dos tipos de rechazo y en la que se centran los estudios. La bronquiolitis obliterante en el rechazo crónico, la incidencia de la misma va a aumentar luego del tercer mes post-trasplante. Esta está mediada por diversas alteraciones, tanto inmunológicas como infecciosas, también por una isquemia bronquial y por una fibroproliferación. En la tomografía axial computarizada de tórax nos vamos a encontrar con zonas de perfusión y una bronquiectasia. La primera prueba que se altera y que nos da a demostrar que es una bronquiolitis obliterante es la espirometría. En cuanto al tratamiento del rechazo crónico, suele hacerse por corticoides y retrasplante. En cuanto al corticoides, esto suele administrarse a dosis altas, y en cuanto al retrasplante, la persona va a pasar a la lista de espera nuevamente, y como pasa a la lista de espera, va a volver a hacerse estudios, va a volver a pasar por los mismos procesos, y esto va a aumentar lo que es la morbilidad del trasplante, porque la persona va a tener que pasar por lo mismo. Otras causas son las infecciones, tanto bacterianas. La neumonía bacteriana es la más presentada en los primeros 6 meses de vida y los primeros días postoperatorio. La neumonitis por citomegalovirus, esta es la segunda causa más frecuente de infección en los pacientes con trasplante pulmonar. Esta se puede transmitir por contacto directo interpersonal o relaciones sexuales y por inoculación de los productos. En cuanto al seguimiento a largo plazo, debemos tomar en cuenta la detección de la toxicidad de medicamentosa, si hay que reajustarla, el manejo de las complicaciones infecciosas ya mencionadas, si se presenta un rechazo crónico o un rechazo agudo. El tratamiento de comorbilidad, ya que el tratamiento suele asociarse a inmunosupresor. También se va a hacer un cambio en todo del paciente o medidas higiénicos
personales que va a pasar a mejorar su alimentación. Va a empezar a consumir generalmente alimentos ricos en proteínas, vitaminas, minerales y fibras. Se le va a aconsejar una higiene interpersonal mayor, especialmente bucodental. Se le va a aconsejar que utilice dispositivos de barrera si va a tener relaciones sexuales, ya que las infecciones se suelen presentar por esta vía, como es el citomegalovirus, y se le va a animar a que haga ejercicio físico progresivo. Las medidas de autocontrol: se va a tomar la temperatura a diario, se va a determinar la capacidad funcional vital diaria y el primer segundo, se le va a tomar la tensión arterial una vez a la semana y se va a pesar una cada 2 semanas. La supervivencia del trasplante, tenemos que a nivel global ocupa un 74, 58, 47 y 24% el primer, tercer, quinto y 10 años respectivamente. El retrasplante va a cursar con una supervivencia menor de 47, 40 y 33% el primer, segundo y tercer año respectivamente. Hasta aquí mi exposición. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Moreno Lugo Rodríguez y les estaré hablando acerca de lo que es la valoración de los candidatos a trasplante pulmonar. Esta consta de 4 aspectos fundamentales: el momento en el que derivar al paciente a un centro trasplantador, los criterios específicos, la valoración a realizar antes del envío del paciente al centro trasplantador y la evaluación de los candidatos en el hospital trasplantador. El momento en el que derivar al paciente se va a basar en que la indicación del trasplante pulmonar ha de plantearse en el momento evolutivo de la enfermedad en la cual el pronóstico de la vida se va a ver gravemente comprometido. Y es a esto lo que llamaremos ventana de oportunidad de trasplante. Desafortunadamente, esta va a cursar con un límite en el cual no van a ser fáciles determinarlo, ya que van a depender de múltiples variables, como es la actividad trasplantadora del grupo, es decir, el número de donantes que haya disponible, así como la patología de base con la que esté cursando el paciente, y las medidas corporales o el grupo sanguíneo del candidato que no se acorde con la cantidad de grupos de donantes que hayan en ese momento. Entre los criterios específicos, estos nos van a ayudar a decidir el momento más adecuado para valorar a los candidatos a trasplante en cada una de las patologías principales. Estos criterios se van a basar en la identificación de factores de riesgos, ya sean clínicos o funcionales, que suponen un incremento de la muerte de los pacientes por las distintas patologías. Aquí vemos un cuadro que nos habla acerca de los criterios específicos en cada una de las enfermedades. Por ejemplo, aquí tenemos los criterios de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los de las fibrosis quísticas y otras enfermedades bronquiestásicas, los de la fibrosis pulmonar idiopática y de la hipertensión pulmonar sin cardiopatía congénita. Continuando entonces con la valoración, que es el tercer aspecto, tendríamos la historia clínica, que se va a encargar de recoger la edad, sexo, antecedentes patológicos, comorbilidad, también la evolución de la enfermedad actual del paciente y el estado objetivo actual. Pruebas de función respiratoria y la gasometría, que nos va a dar una referencia del estado funcional previo al que el paciente llegó para el trasplante, para poder entonces estimar la magnitud de la progresión de la pérdida funcional de él mismo. La evolución de los tratamientos médicos realizados, así como también estudios de imagen, fundamentalmente lo que es la tomografía axial computarizada del tórax y ampliación de diferentes estudios. Este nos va a dar información acerca de lo que es las infecciones y de las funciones hepáticas, cardíacas y renales del paciente. Nos ayudará a conocer mejor la función real del paciente y también a acortar el tiempo de evaluación intrahospitalaria para el mismo. Así también como el cuarto aspecto, que es la evaluación de candidatos ya en el hospital, en el centro trasplantador. Aquí se van a organizar en 3 diferentes escalones, teniendo entonces el primer escalón, que se va a basar en el informe clínico y en las pruebas médicas que se aporten del paciente.
Entonces, gracias a este vamos a ver si el paciente es apto o no para el trasplante. Si hay contraindicaciones encontradas en las pruebas de este, no pasa. De lo contrario, sí pasaría a lo que es el segundo escalón. Aquí el paciente debe, en el segundo escalón, el paciente debería de ir acompañado ya sea de un familiar o de alguien directo, y va a ser entrevistado y va a ser ya evaluado en una consulta ambulatoria. Se le informa de los beneficios y las pérdidas que podría tener aquí en el trasplante. En el tercer escalón ya se procede a algo más exhaustivo, como lo que vendría siendo el protocolo de estudio de los diferentes estudios. Aquí trabaja lo que es el comité trasplantador, que va a estar liderado por diferentes médicos especiales, como es un internista, cirujano, nutriólogo y demás. Aquí tenemos lo que es la tabla 4, de la que hablamos en el último punto, acerca del protocolo de evaluación intrahospitalaria de estos candidatos, teniendo entonces en primer lugar el perfil analítico, siguiendo con la inmunología, el estado infeccioso del paciente, su evaluación radiológica y radioisotópica, que nos va a decir cómo está el paciente, la evaluación funcional respiratoria, que claro es una de las más importantes, la evaluación cardiológica y el despistaje de neoplasias subyacentes con el que el paciente esté cursando. Como parte final de este periodo de pretrasplante, cualquier paciente con enfermedad pulmonar en una situación terminal sin afectación significativa de otros órganos vitales, claro está, y que este no supere los límites de edad ya establecidos, que todos los conocemos, podría ser considerado a un trasplante pulmonar y debería de ser enviado a lo que es un centro trasplantador con el fin de proceder a su evaluación y agotar los mecanismos que ya hemos mencionado. Las tres ideas que debe de prescindir en el criterio de los médicos que asisten en esto de los trasplantes serían, en primer lugar, valorar a los posibles candidatos e intentar establecer si ha llegado entonces el momento de derivarlo ya a un centro trasplantador. En segundo lugar, ante la duda de si un paciente es o no es candidato para un trasplante, hay que hacer una valoración en un equipo. ¿Con quién? Con el comité de trasplante pulmonar. Y en tercer lugar, es mejor enviar al paciente temprano que tarde. No importa, si cumplió con las características ya mencionadas, se envía al paciente luego de haberlo evaluado en un comité trasplantador. Y ahora bien, con respecto a la inmunosupresión, debemos dar gracias a lo que son las investigaciones científicas, ya que gracias a estas se han desarrollado diferentes estrategias terapéuticas que ayudan a estos pacientes a reforzar, por así decir. La mayoría de los pacientes trasplantados reciben lo que es un tratamiento para mantenimiento, el cual va a ir acompañado de un inhibidor calcineurénico, un inhibidor del ciclo celular y diferentes corticoides. En esta tabla son fármacos inmunosupresores. Aquí también tenemos lo que es el mecanismo de acción de cada uno de ellos y si tiene o no toxicidad. Teniendo en cuenta que los más utilizados es el Immurel, como nombre que lo van a encontrar en farmacias, los corticoides de las citoquinas y también la ciclosporina A. Eso es todo, lo dejo con mi compañera. Muchas gracias.